Hola a todos, bienvenidos a este video. Soy Adriana Cruz y el día de hoy les hablaré de los aspectos fundamentales de la investigación cuantitativa, sus complejidades, las tensiones con el enfoque cualitativo y lo más importante, la emocionante posibilidad de integrar ambos mundos para enriquecer nuestros estudios. Veamos. Iniciemos con una pregunta esencial. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? Bueno, pues según Hernández Sampieri, la investigación cuantitativa es un camino que nos permite establecer inferencias sobre la población a través de la evaluación de una muestra, utilizando análisis estadísticos para pues comprobar esas teorías. Entonces es un enfoque que plantea diseños experimentales y no experimentales, siempre bajo las condiciones de control, validez y confiabilidad. Ahora vamos a desglosar algunas características claves. Entonces, una de esas características es que es inferencial. La investigación cuantitativa establece generalizaciones sobre una población a partir de la evaluación de una muestra. Entonces podemos sacar conclusiones sobre todo un grupo sin tener que estudiar a cada uno de sus miembros. Pensemos en ellos como si probáramos una cucharada de una sopa para saber si la olla está sazonada de manera correcta. Otra de las características es que es basado en análisis estadístico. Pues se analizan los datos que se recopilan para probar teorías y comprender las relaciones entre las variables. Entonces, ejemplo, una empresa de radio quiere entender las preferencias de sus oyentes. Entonces, para ello se diseña todo un cuestionario sobre el uso de la radio, las horas que escuchan, los contenidos que se prefieren, sus opiniones sobre los programas de noticias. Y bueno, este cuestionario se aplica a la muestra de adultos en la ciudad. Después de recolectar los datos de la muestra, se utiliza el análisis estadístico para identificar patrones y relaciones. Entonces, ejemplo, ¿existe alguna relación entre la edad de los oyentes y el tipo de contenido que prefieren? Puede ser una. Y probar también teorías. Si la empresa, por ejemplo, tiene la teoría de que los jóvenes prefieren escuchar música pop y los adultos mayores prefieren las noticias. Entonces, los análisis estadísticos pues pueden ayudar a probar o a refutar estas teorías y pues ahí generalizar resultados. Otra característica importante es los diseños estructurados. La investigación pues cuantitativa utiliza diseños experimentales y no experimentales. Un ejemplo de esto es, imaginémonos una empresa farmacéutica que quiere probar la eficacia de un nuevo medicamento para reducir la presión arterial. Entonces se tiene un diseño experimental. En el diseño experimental se crean dos grupos de pacientes, uno recibe el medicamento y el otro recibe un efecto placebo. Ambos pues, grupos tienen las mismas características en cuanto a edad, género, pues etcétera. Entonces se mide la presión arterial de ambos grupos antes y después del tratamiento para ver si hay una diferencia significativa en la reducción de la presión arterial. Entonces esto tiene una validez y confiabilidad. Esto es un diseño experimental porque pues manipulan una variable que es el medicamento y controlan otras variables. Otro ejemplo de la característica de diseño estructurado es un diseño no experimental, en donde la empresa pues quisiera investigar la relación sobre el consumo del café y la presión arterial. Entonces, en la población general, sin intervenir, pues pueden realizar un estudio de observación en donde recopilan simplemente los datos sobre el consumo del café y los niveles de presión arterial de este grupo pues, de personas que se tomen. Luego se analizan si existe una correlación o si no, y pues aquí no manipula ninguna variable y simplemente se observa y se mide. Una característica también sería la determinación de la muestra y los instrumentos. Una parte importante de la investigación cuantitativa pues implica seleccionar meticulosamente la población y la muestra pues del estudio. Luego pues elegir los instrumentos apropiados para pues la recopilación de datos. En este caso pues en particular se centra en el mismo aspecto, la determinación pues de la muestra y los instrumentos de recogida de datos. Un ejemplo rápido sería un investigador quiere pues estudiar los hábitos de estudio de los estudiosos de la Universidad Manuela Beltrán, de los universitarios de Manuela Beltrán. Entonces la población muestra, primero pues define la población como todos los estudiosos matriculados en la Universidad Manuela Beltrán. Luego pues para su muestra, digamos que se decide seleccionar de manera aleatoria
500 estudiosos de diferentes, de la Facultad de Ingeniería. Entonces sería aleatoriamente para la muestra se selecciona 500 estudiosos de la Facultad de Ingeniería y la población muestra es todos los estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán. Pues ahí lo que hace es, se recolectan datos, se elige un cuestionario estandarizado con preguntas cerradas sobre pues, las horas de estudio, el uso de los recursos, las preferencias y métodos de aprendizaje de cada estudioso, y pues esto permitirá cuantificar y analizar estadísticamente estos resultados obtenidos. Cuanto a los tipos de diseños cuantitativos, dentro de la investigación cuantitativa encontramos principalmente dos tipos de diseños. Por un lado tenemos los diseños experimentales, en donde pues aquí el investigador manipula deliberadamente una o más variables para observar pues los efectos en otras variables y todo pues en un ambiente controlado. Anteriormente les ejemplificaba el caso del diseño experimental en donde existían dos grupos de pacientes, uno que recibía un medicamento efecto placebo y el otro que recibía un nuevo medicamento como grupo experimental. Como los ejemplos sería pues simplemente un investigador divide a estudiantes en dos grupos. Uno usa una nueva aplicación de estudio y el otro pues no los usa. Después de un mes comparará pues las calificaciones obtenidas para ver si esta aplicación mejoró o no mejoró el rendimiento. Este es ideal para establecer las relaciones de causa y efecto. Por otro lado tenemos pues el diseño no experimental, en donde los fenómenos simplemente se observan en su entorno natural, sin ser manipulados. Este objetivo es analizar cómo se presentan las variables y sus interrelaciones en un contexto real. Para ejemplificarles este caso sería pues un psicólogo que observe y entreviste a personas en un parque para entender cómo interactúan los diferentes grupos de edad en un entorno natural sin que se intervengan en sus acciones. ¿Qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Bueno, pues ahora hablemos de la complejidad. Entonces, proponer y desarrollar una investigación no es camino fácil. La investigación pues, cuantitativa en particular demanda una serie de capacidades y de precisiones. Una de ellas es pues, la capacidad de investigador, puesto que requiere indagar, planear y pues, proponer siempre con rigor. Definición de la unidad de análisis es otra complejidad de la investigación, puesto que es vital definir con exactitud quiénes o qué van a ser medidos, pues esto deriva directamente del problema y pues, los objetivos de la investigación. Otro tema complejo es la delimitación de la población, porque no basta solo con tener una población grande. La calidad radica en delimitarla claramente en cuanto al contenido, al lugar, al tiempo, siempre en función pues, de los objetivos. Otra complejidad que puede ser complejo es la selección de la muestra representativa. Esta muestra debe ser un fiel reflejo de la población y todas las muestras sin excepción deben ser representativas. Otro puede ser pues, el cálculo del tamaño de la muestra, también es determinar el tamaño adecuado con base al error estándar, el cual es un proceso pues, matemático a veces crítico. Y puede ser también el diseño de instrumentos válidos y confiables, porque los medios de recolección de datos deben ser sobre todo confiables, válidos y pues objetivos. En cuanto a las tensiones entre el enfoque cuantitativo y cualitativo, bueno, pues es común escuchar sobre estas tensiones entre estos enfoques cuantitativo y cualitativo, pero pues ¿en qué radica? A continuación les presento un cuadro comparativo para visualizar puntualmente estas diferencias. Mientras que la investigación cuantitativa busca la generalización, la comprobación de estas teorías a través de números estadísticos, la cualitativa se enfoca en la profundidad, el significado, la comprensión del fenómeno en contexto natural, y pues sus datos suelen ser narrativos, sus diseños son más flexibles y sus muestras no probabilísticas. No buscan la generalización a una población. Estas diferencias no son una debilidad, sino por el contrario suelen ser una fortaleza siempre y cuando sepamos cómo utilizar. Todo esto nos lleva a hacernos una gran pregunta, y es si es posible pensar en una metodología que involucre tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. La respuesta sería entonces un rotundo sí. Monge 2011 lo subraya, indica pues que disponemos de una gran variedad de instrumentos y de técnicas tanto cuantitativas como cualitativas, y que pues claro que es posible utilizarlos en el mismo estudio. Incluso existen herramientas que combinan ambos, como ejemplo la prueba del propósito vital. Entonces, una metodología mixta se caracteriza por la integración sistemática de ambos enfoques. Esto no se trata solo de aplicar un poco de cada uno, sino de combinarlos y saberlos combinar de manera estratégica, pues para que se complementen el uno del otro.
En este mapa conceptual de metodología mixta, vemos de manera más holística el problema. Validamos datos de manera cruzada, obteniendo pues una comprensión más profunda. Podemos también abordar preguntas complejas, pues que un solo enfoque no puede resolver. Por ejemplo, podríamos usar un cuestionario cuantitativo para identificar la prevalencia de una actitud y luego realizar entrevistas cualitativas con un subgrupo para entender el porqué detrás de esas actitudes. A continuación, les mencionaré 5 razones principales que justifican su voto. La primera es la comprensión holística del fenómeno. La metodología mixta nos permite ver un panorama completo. Lo cuantitativo nos dice cuánto ocurre algo, mientras lo cualitativo, por qué, cómo ocurre, el cómo y todo en un solo estudio. La triangulación para mayor validez, cuando usamos varios métodos para estudiar fenómenos, podemos confirmar nuestros hallazgos desde diferentes ángulos. Entonces, esto fortalece la validez de los resultados y pues hay una mayor confianza en las conclusiones porque si los datos son numéricos y cualitativos, pues apuntan a una misma dirección. La tercera es la respuesta a problemas complejos porque la realidad es compleja y muchos problemas no pueden explicarse con un solo tipo de datos. La metodología mixta nos da esas herramientas para abordar esas preguntas difíciles desde varias dimensiones, con pues, profundidad y con precisión. La cuarta justificación es la flexibilidad y la adaptación. Y con este enfoque es adaptable y podemos usarlo en contextos sociales, educativos, clínicos, comunitarios y pues muchísimo más. Nos permite también captar tanto lo medible como lo vivencial, lo que pues resulta clave en decisiones acertadas y contextualizadas. La quinta justificación es la potenciación del impacto de la investigación, porque integrar métodos no es solo, como decíamos antes, combinar técnicas, sino también es multiplicar el valor de la investigación. Logramos mayor profundidad, rigor y aplicabilidad de los resultados, lo que hace que nuestro estudio sea mucho más útil y relevante. En resumen, la investigación cuantitativa es una herramienta súper poderosa para comprender el mundo a través de pues, datos medibles y generalizar. Su complejidad radica en esa precisión requerida en cada etapa, pero pues no debemos verla en aislamiento porque la integración con el enfoque cualitativo también nos abre puertas a una comprensión muchísimo más rica y muchísimo más completa. Espero que esta presentación les haya sido de gran utilidad. Muchísimas gracias por su atención.